buenas tardes. Voy a comenzar a filosofar un poquito sobre esto de los valores, el valor, valoración, ¿de acuerdo? Espero que te guste, vamos a filosofar un rato juntos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, el ser humano está continuamente haciendo valoraciones, ¿vale? Valoraciones además de todo lo que recibimos, ¿vale? A través de los sentidos, ¿de acuerdo? Que ya me meteré un poquito a hablar de Descartes, ¿no? Y ahora vamos a comenzar a hablar juntos, ¿no? Un poquito de Erich Fromm. A mí Erich Fromm me encanta, ¿vale? Ahora vamos a hablar de esta libertad, ¿no? Que tiene el ser humano, o no libertad, ¿vale? De hacer valoración sobre las cosas. Claro, estamos diciendo que un ser humano está continuamente valorando, por lo tanto está obligado, entre comillas, haciendo un imperativo kantiano, ¿vale? Un imperativo de Kant, también vamos a empezar a hablar, si quieres, un poquito de Kant, ¿de acuerdo? Bien. Está continuamente valorando, ¿vale? Es decir, no es libre de no valorar, etcétera, ¿no? Entonces Erich Fromm, a mí me encanta Erich Fromm, ¿de acuerdo? Porque un ser humano, en tanto que ser humano que es, ¿vale? Al tomar la decisión, ¿vale? Un ser humano, imagínate, ¿no? Toma una decisión, ser libre o no ser libre, pero claro, está haciendo una elección entre dos determinismos predeterminados, por lo tanto un ser humano nunca es libre, en tanto que ser humano, ¿vale? En tanto que un ser humano es un ser humano, no puede hacer un ejercicio de una libertad absoluta porque siempre tiene que hacer una elección entre varios determinismos. Un ser humano es tanto más libre, ¿vale? Cuanto más elecciones puede hacer porque tiene más determinismos dentro de su no libertad de elección, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, un ser humano es más libre eligiendo entre 5 determinismos dentro de esa no libertad absoluta, ¿vale? Que tiene el ser humano, ¿vale? Que un ser humano solamente puede elegir 2 determinismos dentro de esa no libertad, ¿vale? Es decir, un ser humano es más libre eligiendo entre 5 determinismos que eligiendo entre 2, ¿vale? Pero asimismo es eso, ¿no? Básicamente, si un ser humano elige no ser libre o ser libre, ya está haciendo una elección entre 2 determinismos primarios, entre ser libre o no ser libre. Es absurdo, ¿vale? Llega a una paradoja en el que si un ser humano elige ser libre, ¿vale? No es libre porque ya ha hecho una elección previa entre 2 determinismos, ser libre o no ser libre, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no es libre, ¿vale? Es muy bonito Erich Fromm, a mí me encanta, ¿vale? Entonces, vamos a continuar un poquito, ¿no? Juntos filosofando. Aquí tenemos, ¿no? Al ser humano, ¿vale? Que está haciendo una valoración continua a través de toda aquella percepción que estamos recibiendo a través de los sentidos, ¿de acuerdo? Un ser humano está continuamente valorando. Conocemos a una persona o simplemente vemos a una persona, un objeto, y estamos imprimiendo valores tanto estéticos, artísticos, de todo tipo, ¿vale? Valores económicos, ¿de acuerdo? Esta persona pues es bella, no es bella, alta, baja, etcétera, adjetivando, ¿vale? Y siempre valorando, ¿vale? Y esto es importante de entender, sobre todo en la historia. Ya también me meteré con Platón, Aristóteles, ¿vale? Santo Tomás, sobre todo, las religiones mosaicas, etcétera, ¿no? Este principio de obediencia, de jerarquía, etcétera, que mantiene muchas escuelas, ¿vale? Jonathan Betham, que a mí me encanta Jonathan Betham, ¿vale? Un inglés muy interesante, ¿sabes? En sus teorías sobre el sentimiento o ese valor intrínseco dentro de lo que es la conciencia, ¿vale? Una conciencia individual y comunitaria dentro de una realidad, ¿de acuerdo? Y me encanta, ¿vale? Vamos a seguir un poquito pues la temática del valor, ¿no? Entonces ya tenemos que el ser humano está valorando, ¿vale? Está valorando continuamente todo lo que sucede y todo lo que recibimos a través de los sentidos. Además esto me encanta porque también lo voy a lanzar un poquito con Descartes antes de meterme todo el meollo de los valores, porque a mí Descartes también, o sea, Descartes es la polla, ¿no? Es la hostia, ¿no? Además Descartes que situaba el alma, ¿no? Ahí, ¿vale? En el cerebro. Y esto es interesante porque los egipcios lo situaban en el corazón, ¿no? E incluso toda la sociedad moderna todavía en el corazón, pero más actualmente ya también se sitúa ahí, ¿no? Donde decía Descartes, ¿no? En el cerebro, ¿no? Un poquito. De hecho, en medicina se tienen 2 definiciones ya simultáneas de muerte. También me voy a meter un poquito en esto, ¿no? Es esto de la muerte, el alma humana, ¿no? En fin, ten en cuenta que actualmente también se considera, ¿no? Cuando un ser humano deja de estar vivo, cuando no tiene alma. Es decir, cuando se le para el corazón o se le para el cerebro. Actualmente se admiten las dos,
¿vale? O tu cerebro no funciona o tu corazón no funciona. Si tu cerebro no funciona, por mucho que te funcione todo el cuerpo, pero estás en una cama como un vegetal, estás muerto, lo que se llama muerte cerebral. ¿De acuerdo? Y esto es una introducción muy muy interesante, porque aún así los egipcios situaban el alma en el corazón. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucedería si hacemos un trasplante de corazón a otra persona? ¿Trasplantamos su alma? Evidentemente no. ¿El alma existe? Evidentemente sí. ¿Vale? Esto lo sabemos todos, el alma existe, ¿vale? Hay una magia ahí muy, muy, muy embebida, ¿vale? Sobre todo lo que hemos trabajado. Yo he trabajado muchísimo con cadáveres, he trabajado muchísimo diseccionando cadáveres, me quedaba por las tardes en la facultad con el doctor Sañudo, ¿vale? Además, robando cadáveres del cementerio, muy divertido, ya contaré estas anécdotas, ¿de acuerdo? Pero claro, la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo es el alma, no es el funcionamiento orgánico, ni es el latido del corazón, ni es el funcionamiento cerebral, ¿vale? Ahí hay una cosa muy, muy, muy misteriosa que todavía no se ha descubierto. Sí, efectivamente el alma existe, ¿vale? Esto es así. Además Descartes, ¿no? Esto de los sentidos, ¿no? Los sentidos nos engañan, además, ¿no? Nos pueden engañar. Esto de un daltónico que recibe la realidad diferente, ¿no? Que el resto de las personas, ¿no? Siempre hacemos estadísticas, qué es lo que pasa con el resto de las personas, y estas personas especiales que tienen un defecto en los ojos, ¿no? Están viendo la realidad distinta, o los sordos, ¿no? Que no están recibiendo esa audición de música, etcétera. También mereceré un poquito con Goya, si quieres, ¿no? A analizar un poquito, ¿no? Y con Beethoven y sus paralelismos, ¿no? Esto de la sordera, ¿no? En fin, es muy muy interesante, ¿no? Hasta además Descartes llega a la conclusión de que los sentidos nos engañan, ¿vale? En tal sentido de que realmente vivimos una realidad que no es una realidad pura, ¿vale? También se volvió un poquito ya loco, ¿de acuerdo? Además también me voy a meter un poquito, también hablando de los valores en esto de la locura, me encanta filosofar, ¿vale? Vamos a seguir filosofando un poquito juntos, ¿no? Y Descartes me encanta Aristóteles, ¿no? Igual Sócrates, podemos hablar de muchas personas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar un poquito de estos valores, esto de los valores, ¿no? Estas valoraciones ya aquí en Occidente sobre todo, ¿vale? Los filósofos como Platón, ¿no? Ya empezaron a cuestionarse esta serie de preguntas, ¿no? Platón lo denominaba ideas, ¿de acuerdo? Y también voy a desarrollar un poquito lo que ha sido la historia, ¿vale? De esta interpretación de los valores tan rara, ¿no? Bueno, rara, razonablemente rara, ¿no? O razonablemente lógica, como quieras tratarlo, ¿no? Pero razonablemente equivocada. Y además se sigue manteniendo en nuestros días, a pesar de que, mira, se ha llovido siglos, ¿no? Pero actualmente se sigue tratando así la educación, una educación basada en la obediencia de valor, ¿vale? Cuando la educación tiene que ser una educación en la construcción de valor, no en la obediencia de valor, sino en la construcción de valor. Ya me meteré un poquito más en este tema profundamente, ¿no? Platón le tenemos en el Timeo, ¿vale? El tío con una representación, además en Platón es fundamental, en el que se basan las religiones mosaicas, las religiones creacionistas, ¿vale? El cristianismo, judaísmo y musulmanismo, ¿vale? Esas religiones se basan en Platón, ¿vale? Esas religiones mosaicas, creacionistas, ¿vale? Donde tenemos un mundo de valores puros, ¿vale? Ahora voy a desarrollar un poquito esto, porque en el Timeo tenemos ahí a Platón, ¿no? Hablándonos de un mundo ideal, ¿vale? Él hablaba de ideas, unas ideas puras, pero las ideas entendidas como un concepto actual de valor, ¿vale? Él hablaba de ideas, ahora se habla de valores, ¿vale? Pero realmente es exactamente lo mismo. Existe un mundo que hemos conocido anticipadamente, así por ejemplo la religión cristiana, ¿sabes? En el paraíso, todo lo que pasa con Adán y Eva, ¿no? Esta realidad ahí pura, ¿no? Donde existen valores puros, belleza pura, valor artístico puro, valor económico puro, valor religioso puro, cualquier tipo de valor que te puedas imaginar, en un estado puro, en un estado ideal, ¿vale? Que diría Platón, en ese mundo ideal que dice Platón, ¿vale? En ese mundo de ideas puras, ¿vale? Que hemos conocido anteriormente de conocer esta propia realidad o venir a este mundo impuro, ¿no? Que
que es así como se denomina, por ejemplo, y voy a poner sobre todo la región cristiana, que es la más extendida, ¿no? Pero tanto el judaísmo como el musulmanismo se basan exactamente lo mismo en este paraíso, ¿no? En este mundo de ideas puras y este mundo no puro, ¿no? Donde tenemos un reflejo como si fuera de un espejo, ¿no? de estas ideas puras. Aquí existe belleza, pero tenemos que tener una vara de medir, debe existir una vara de medir que tenemos que descubrir cómo valorar la belleza, cómo valorar la economía, cómo valorar los distintos valores artísticos, etcétera, ¿vale? De acuerdo a estas ideas, ¿vale? Que después vendrá Jonathan Betham, y sobre todo como representante inglés, ¿vale? En la modernidad, ¿vale? Que les va a romper un poquito con lo que es la teoría de los sentimientos, la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Y la irracional. Jonathan Betham también se mete un poquito en la irracionalidad, pero toda irracionalidad de sentimiento o valor humano debe ser constantemente razonable, esgrimiendo razones, ¿vale? Irracionales de sentimiento puro. Ya también explicaré un poquito esto porque es la teoría convencional, ¿vale? De acuerdo, es la teoría correcta sobre la construcción de valor. Repito, ¿vale? No es la obediencia de valor, sino la construcción de valor. Vamos a continuar un poquito con Platón, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque todo esto se traduce en una obediencia de valor que actualmente existe en la mayoría de las familias y actualmente existe en casi todas las escuelas. ¿De acuerdo? Esta idea de obediencia de valor y no de construcción de valor, ¿vale? Y es muy importante y muy interesante. Además ahora con el valor económico, bueno, flipas, o sea, flipas, flotas y todo lo que quieras, ¿vale? En fin. Bien, pues Platón, ¿no? Tenía aquí en el Timeo, ¿no? Desarrolla esta teoría, ¿no? Sobre que tenemos unos valores puros, unas ideas puras en un mundo ideal puro, y este mundo ideal impuro, y tenemos que tener una barra de medir, ¿no? Sobre los valores, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué pasa con aquella gente que se aleja de aquel ideal puro, de aquel valor puro, de aquella idea pura de belleza, de aquella idea pura de valor, ¿vale? Dentro de lo que es la sociedad, sobre todo en aquel entonces, ¿no? Entonces, para Platón, es que esa persona tiene dos problemas, ¿vale? Puede pasar dos cosas, el por qué él no tiende con esta vara de medir a alcanzar ese valor ideal, porque la finalidad, para ellos la finalidad, ¿vale?, del propio ser humano es alcanzar ese mundo ideal, ¿vale? Que en el cristianismo, bueno, pues se alcanza, ¿vale?, a través del arrepentimiento de los pecados, de una irracionalidad muy grande y a través de la muerte. Pero aquí en esta ocasión Platón pues nos está hablando un poquito de que un ser humano, ¿vale?, su obligación dentro de los determinismos, de que ya ha hablado de Eric Fromm, que es mucho, muy posterior, del siglo pasado, de acuerdo, inglés también, ¿vale? Su obligación sería tender, ¿vale?, a cumplir con este mundo ideal, que también sería un mundo del debería. Tener en cuenta, hay que también tener en cuenta un poquito también el vocabulario, los tiempos verbales, los tiempos verbales condicionales del tipo debería en vez del deber. Los tiempos del debería son tiempos irreales. Bueno, en fin, tampoco me voy a extender un poquito sobre el lenguaje, ya me extenderé en otros temas. Me encanta el mundo del deber, el mundo del debería. Son dos cosas muy diferentes, el deber al debería, ¿vale? Yo no debería hacer esto, pero lo hago. ¿Por qué? Porque debo hacerlo. Es decir, yo amo desesperadamente y debo hacer, pero yo no debería hacer. Bueno, en fin, lo hago porque debo, ¿vale? Los deberías fuera, ¿vale? Bien, en fin. Vamos a continuar con Platón, ¿vale? Y ahí le tenemos, ¿vale?, en su Timeo, desarrollando estas teorías del ideal puro, ¿vale?, con estas barras de medir. Entonces, para él, una persona, un ser humano, ¿vale?, que no tienda a cumplir estas expectativas ideales o de valor puro, una de dos, pues que está loco, ¿vale? De hecho, se mantiene el término loco o locura de aquel entonces, ¿vale? Tú fíjate si se han pasado ya siglos, ¿de acuerdo? O porque está mal educado, es decir, porque tiene una alteración en su primera naturaleza y por lo tanto está loco, o tiene una alteración en la segunda naturaleza
y está mal educado, es decir, está mal enseñado, porque habría que haberle enseñado a cumplir esos valores ideales de los deberías, ¿vale? Fíjate bien, ¿vale? Porque esto es lo que se sigue manteniendo en muchas escuelas, ¿vale? En fin, o estás loco, ¿vale? O estás mal educado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Vale? Ante estas alteraciones de la primera y segunda naturaleza del ser humano según Platón, que no son alteraciones ni mucho menos. Bien, podemos hacer o actuar de dos maneras, o reconducirlos por las buenas o reconducirlos por las malas. Reconducirlos por las buenas, dialogando, utilizando la dialéctica futura de Aristóteles, que a mí me encanta la dialéctica. Además, Aristóteles, a través de la dialéctica, está totalmente en contra de Platón. ¿De acuerdo? O reconduciéndolos a través de la fuerza, además una fuerza física. ¿De acuerdo? Ahí se cogían directamente, se les encarcelaba o se les pegaba o directamente se les mataba. ¿De acuerdo? Pero no es muy distinto de lo que pasa en la actualidad. En la actualidad también se sigue manteniendo esta idea, ¿vale? De que hay que reconducirlos, o se reconducen por las buenas, ¿vale? O se reconducen por las malas. Pero ahora la violencia física está mal vista. ¿Y qué tipo de violencia o fortaleza se utiliza? Farmacológica, ¿vale? Este es un gran secreto. Ahora se utiliza una violencia farmacológica. Y sobre todo a través de las drogas, ¿vale? A través de las drogas. ¿De acuerdo? Así tenemos a todos encerraditos. Bien. Fijaros qué interesante es todo este tema de los valores, ¿vale? Bien, según avanzamos en el tiempo, esto se ha seguido manteniendo y en la actualidad ya digo que se mantiene mucho, pero además con ciertas connotaciones, y vamos a avanzar un poquito, ¿no? Entonces ya he comentado que las religiones mosaicas, estas religiones creacionistas basadas en libros, ¿vale? Como es el cristianismo, el judaísmo o el musulmanismo, basadas en unos libros escritos y en una serie de normas escritas preestablecidas, ¿no? Los mandamientos, en fin, esos mandamientos del mundo ideal, del mundo del valor, ¿vale? Del valor ideal, del valor puro, ¿vale? No robarás, no harás, no. Unos imperativos categóricos, ¿vale? Que ya también me meteré un poquito en Kant, que es esto de un imperativo categórico, tan categórico. En fin. Tampoco quiero meterme o embeberme ahora mucho en lo que es el lenguaje de derecho, ¿vale? En diferentes lenguajes también puedo hablar cuando queráis. Si quieres, puedo hablar en términos de lenguaje jurídico, lenguaje religioso, ¿vale? Lenguaje político, todos los tipos de lenguaje, porque me encanta, siempre me ha encantado desde que soy así de chiquitín, ¿vale? Hablar en los diferentes tipos de lenguaje, sobre todo en este lenguaje filosófico, ¿vale? Hoy nos encontramos ahora, ¿vale? Con un representante que es la leche, ¿no? Que es Santo Tomás, ¿vale? Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Este hay que destacarlo por encima del resto, a Santo Tomás, porque era un filósofo muy bueno, ¿vale? Hay que reconocer que era bueno el tío, ¿vale? Pero con unas ideas muy equivocadas en el sentido de los valores, y sobre todo porque él establecía que para alcanzar este mundo, ¿vale? Este mundo de valores puros, había que establecer una jerarquía, ¿vale? Es decir, ¿qué personas son aquellas que conocen los valores puros? Y estos valores puros, pues, tenemos la jerarquía eclesiástica. Pero esta jerarquía se mantiene dentro de los colegios, dentro de muchos sitios, ¿vale? Siempre hay que establecer una jerarquía de aquel que conoce este mundo puro, ¿no? Y el resto tenemos que tener obediencia, ¿vale? Y es a través, según como dice Santo Tomás, a través de la obediencia, cómo se consigue, ¿vale?, solucionar los dos problemas que describía Platón: la locura, la alteración de la primera naturaleza, o de la segunda naturaleza a través de la mala educación, ¿vale? Es decir, a través de la obediencia, ¿vale? Y todavía muchos padres, muchas familias, ¿no? A través de la obediencia, mi hijo me tiene que obedecer a mí, porque yo soy jerárquicamente el que conozco este mundo de ideales puros, ¿no? En fin, repito, los valores hay que construir valores, no hay que obedecer valores, ¿vale? Esto es fundamental de entender, ¿vale? Sobre todo en la inteligencia emocional.
¿vale? Bien. Y esto es lo que nos decía Santo Tomás, ¿no? Para él, Santo Tomás, ¿no? Él iba más allá porque se centraba mucho en el valor religioso. Él se centraba sobre todo en esto del valor religioso, ¿no? El tío. Valor religioso. Bien, para él hay distintos seres humanos, ¿no? Aquellos seres humanos que han conocido, ¿vale? Que han conocido la religión verdadera, ¿sabes? Este mundo de valores puros. Y lo acata y obedece sus mandamientos y obedece sus normas, ¿vale? Y por lo tanto actúan correctamente. Y actúan correctamente según estas normas preestablecidas dentro del valor religioso porque han conocido este mundo de valor puro, ¿vale? Y aquellas personas que no han conocido este mundo de valor puro, ¿vale? Los indígenas, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué hacemos con las personas estas, ¿no? Que no han conocido? Esto es lo que decía Santo Tomás. ¿Qué hacemos con las personas que no han conocido, ¿no? Bien, este mundo puro, ¿no? Esta religión, este valor religioso, que es el verdadero para él, ¿no? En fin, hay que reconducirlas, pero por supuesto por las buenas, ya que no han conocido este mundo, hay que explicárselo, mostrárselo, enseñárselo, educarlo, a través de la obediencia, ¿eh? ¿Y qué pasa si se ponen farrucos? Entonces hay que reconducirlos por la fuerza, ¿vale? Hay que reconducirlos por la fuerza. Y aquí voy a mezclar también con los herejes. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás, el creador de la Inquisición, ¿eh? Para Santo Tomás, ¿vale? Existe otro grupo de personas que sí han conocido este mundo puro, de valor religioso puro, ¿vale? Y por lo tanto, ¿vale? Son herejes en tanto que lo han rechazado, es decir, que de una forma consciente para ellos son lo que sería una alteración de la primera naturaleza, es decir, los locos. No los que están mal educados, sino los locos. Ya esto sí que hay que reconducirlos por la fuerza. A estos no valen las buenas, para estos es la fuerza. ¿Y cómo se encuentra a estos herejes o estos, ¿vale? Que no conocían aquella religión, ¿vale? O este valor religioso o este mundo de valores puros, y entonces, ¿vale? Lo están rechazando. A estos hay que buscarlos. La palabra buscar, ¿vale? Que la palabra buscar en latín, ¿vale? Es inquarere, ¿vale? De donde viene Inquisición, ¿vale? Por eso digo que de aquí nace la Inquisición. Hay que buscarlos en todos los lados. La Inquisición, ¿qué hacía la Inquisición? Buscarlos, atraparlos e intentar reconducirlos por la fuerza. Y si por la fuerza no podían, muertos están. ¿De acuerdo? Bien. Esto es un poquito, ¿no? Santo Tomás, un poquito radical el tío, ¿no? Con sus ideas estas de valor. Pero sigo repitiendo que estos ideales de valor o valoración o esta jerarquía de obediencia, ¿no? Se sigue enseñando en muchísimas escuelas. Tú tienes que obedecer a tu profesor, tienes que obedecer a tus padres, tienes que obedecer, porque ellos saben cuál es este mundo de valores puros, ¿no? Evidentemente un niño todavía no conoce lo que son los valores, ¿vale? Pero es importante educar al niño a que nosotros podemos estar confundidos con nuestros valores, ¿comprendéis? Es importante educar al niño a no se centra en la obediencia, sino se centra en la construcción de tus valores, ¿vale? Y ya desarrollaré un poquito, ¿vale? Porque este desarrollo de construcción de valores automáticamente, porque los valores deben de ser, como dice Jonathan Betham, los valores no es una cosa que esté ahí, que existan valores puros, como decía Platón, y se ha seguido manteniendo en Occidente, sobre todo, a lo largo de los siglos, ¿de acuerdo? Con una barra de medir, valor artístico, valor bello, valor estético, etc, etc, y yo tengo una vara de medir, aquí, aquí, aquí y aquí, y tienes que obedecer porque esto es mejor que aquello, esto es más bello que aquello, este cuadro es más bonito que este cuadro tiene más valor económico que este, ¿vale? No. Para Jonathan Betham, la valoración que está haciendo intrínsecamente el ser humano, ¿vale? Que hablaba al principio, nace del sentimiento humano. Es una valoración intrínseca que tenemos el ser humano de valorar. Para él es excesivamente subjetiva, pero no puede ser totalmente subjetiva. También tiene que existir, ¿vale? Una objetividad,
razonable dentro de este sentimiento humano irrazonable, ¿vale? Es en lo que Jonathan Betham fallaba un poquito, ¿vale? Bien, pero evidentemente esta construcción de valor nace de uno mismo, ¿vale? Y al nacer de uno mismo ya tenemos nuestros valores, nuestra voz de la conciencia, ¿no? Esta voz, ¿vale? Intrínseca del ser humano, que nos está diciendo perfectamente lo que es bello, lo que no es bello, ¿vale? Esto hay que entenderlo muy bien, claro. En la actualidad la gente dice, claro, es bello para mí, pero no puede ser bello para muchas personas, y aceptamos esa realidad. Efectivamente es así, ¿de acuerdo? Bien, esto de los valores es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, ahora sobre todo existe muchísimo valor económico, ¿vale? Apreciamos tanto más valor a cuanto más se valora económicamente un objeto, una cosa o cualquier acción, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Así tenemos el valor artístico, ¿vale? El valor artístico es intrínseco a una propia obra de arte que le ha imprimido un valor o impreso un valor, ¿de acuerdo? Mejor dicho, el propio artista de la obra, ¿vale? No tiene tanto más valor artístico cuanto más estemos dispuestos a pagar por aquella obra. Me voy a explicar un poquito. Ahora consideramos un poquito, es que tú hablas con la peña, no hablas con la gente y dices, bueno, es que Van Gogh es la leche, ¿vale? Es que te lo dicen así, Van Gogh es la leche, ¿no? Este cuadro de Van Gogh es la leche porque alguien ha estado dispuesto a pagar tanto dinero porque está valorando ese cuadro en tanto valor económico. Ahora bien, el valor artístico es completamente diferente, ¿vale? El valor artístico, el valor histórico, ¿vale? Desgraciadamente las mujeres no han sido valoradas, ¿vale? Pero evidentemente las mujeres han hecho obras de arte cuyo valor artístico y valor histórico es mucho más elevado que el de cualquier hombre que haya vendido un cuadro por mucho valor económico que tenga ese cuadro. A esa es la conclusión a la que quiero llegar con respecto a esto de la actualidad, del valor económico de las personas. ¿De acuerdo? Valorar continuamente. Bien. Ahora bien, la conclusión, sobre todo, es la de que tenemos, ¿vale? Nuestra obligación, entre comillas, vuelvo a repetir a Erich Fromm, en el sentido de la libertad del ser humano, no libertad dentro de esta lección de los determinismos, pero sí tenemos una responsabilidad, ¿vale? Que ya hablaré un poquito, porque esto viene de Ortega y Gasset, porque a mí Ortega y Gasset también me encanta, ¿vale? Sobre la proyección humana, sobre los determinismos, del que el ser humano es un ser futuro, evidentemente. Un ser humano vive en el futuro, no Ortega y Gasset, eso es una máquina, ¿vale? No existe presente, no existe pasado, sino solamente existe futuro, ¿de acuerdo? ¿Vale? El ser humano es un ser futuro, estamos continuamente proyectando futuros en función de una valoración de hechos presentes y de circunstancias posiblemente futuras o circunstancias posiblemente presentes, ¿vale? Ortega y Gasset es una máquina, ¿vale? ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado, ¿no? Un ratito de esta filosofía, ¿no? ¿De acuerdo? De hablar un poquito, ¿vale? Sobre los valores y la valoración, en fin. Y la conclusión es esa, ¿no? Hay que construir valores, esta obligación, esta responsabilidad que tenemos, ¿no? Sobre todo, educar en la construcción de los valores, ¿vale? No en la obediencia de valor, sino en la construcción de valor, ¿vale? Es muy distinto construir un valor que obedecer un valor, ¿vale? Buenas noches y, joder, me he extendido mazo, ¿no? Y puedo extenderme horas y horas. Buenas noches y hasta mañana.